y o hepatopatía. Casi siempre se asocia a focos de contusión hemorrágico cortical y a la hipertensión intracraneal grave, por lo que su pronóstico en general es muy desfavorable. La localización más frecuente es la frontotemporal. En la imagen podemos ver su principal diferencia con el hematoma epidural, ya que este va a ser entre la dura madre del cráneo, mientras el hematoma subdural, como decía, es entre la aracnoides y la dura madre, justamente en el espacio subaracnoideo. Siguiente. Ya. Empezando con la clasificación según la evolución del tiempo. El hematoma subdural agudo. Sus síntomas, como ya dijimos, están entre las 0 y 24 primeras horas. El paciente puede estar inconsciente desde el traumatismo. En un 50-70% de los casos puede observarse un intervalo lúcido caracterizado por cefalea progresiva, náuseas, vómitos, crisis convulsivas y con signos de focalidad neurológica. La mortalidad del 20% en los hematomas subdurales no complicados y hasta el 50-90% en los complicados. El hematoma subdural agudo representa lo que es una urgencia en neurología, y cuando se detectan estos en tomografía tienen que ser evacuados inmediatamente. En la tomografía se va a ver una imagen hiperdensa con forma de semilunar y se localiza entre el cráneo y la corteza cerebral. Suele extenderse más allá de las líneas de las suturas y se pueden asociar signos en el TAC de lesión intracraneal contralateral al hematoma subdural. Acá en la imagen vamos a ver, como dice ahí abajito, que es un hematoma subdural frontoparietal que se localiza en el lado derecho. Continuando. Oh, no. Bueno, ahí estaba para que puedan apreciar más o menos. Ahora es el hematoma subdural subagudo. La clínica está referida al hematoma subdural agudo que aparece entre los 4 y 21 días tras el traumatismo craneoencefálico, pero varios días antes puede estar somnoliento, desorientado. Tiene una mortalidad en torno al 5% en pacientes que son intervenidos. Siguiente. En la tomografía vamos a poder ver una imagen que sea hipodensa o isodensa en forma de semiluna. El contraste facilita más el reconocimiento de las imágenes isodensas. En este caso, aquí está el hematoma subdural frontoparietal derecho isodenso. Siguiente. Ahora, el último, el hematoma subdural crónico. Este es más frecuente en alcohólicos, en pacientes con tratamiento anticoagulante y ancianos. En los ancianos el traumatismo puede ser mínimo y pasar inadvertido. El cuadro clínico está dominado por una cefalea, pensamiento lento, cambios de personalidad, obnubulación e incontinencia de esfínteres, pudiendo simular demencia senil o arteriosclerosis. Los signos focales como hemiparesia, afasia y convulsiones pueden simular un cuadro clínico de un tumor cerebral o de ictus isquémico. Los signos y síntomas pueden ser muy sutiles e inespecíficos, pero hasta un 45% presentan debilidad o hemiparesia unilateral. Casi el 50% tiene una alteración del nivel de la conciencia. Siguiente. En la tomografía vamos a ver una imagen hipodensa o isodensa en forma de semiluna de concavidad interna. Puede existir un resangrado hasta el 45% de los hematomas subdurales. La sangre se ve diferente en el tiempo de evolución. Se ve una elección de densidad mixta. Siguiente, por favor. El hematoma subdural crónico puede haber sido en su fase inicial un hematoma subdural pequeño asintomático que ha ido aumentando por una combinación de hemorragia recidivante y salida de plasma hacia el hematoma. En un momento determinado se alcanza en un volumen crítico y se hace recién sintomático. Tiene una supervivencia al 35-50%,
y viene determinada por el grado de lesión cerebral causado por la presión del hematoma expansivo sobre el tejido subyacente o por otra lesión intracraneal causada en el trauma inicial y no por el tamaño del hematoma subdural. La presencia de hematoma subdural en la infancia debe hacernos pensar de inmediato que existe la existencia de malos tratos. Muchos tipos de lesión pueden originar un hematoma subdural, pero el zarandeo en los lactantes, o sea, las sacudidas bruscas y repetitivas, pueden provocar un hematoma subdural. Siguiente, por favor. El hematoma subdural de la fosa posterior se cuantifica en un 1% del total. Está causado por un traumatismo de la zona occipital. Se rompe los vasos superficiales o los senos venosos y provoca náuseas, vómitos, cefalea y disminución del nivel de la conciencia. En ocasiones aparece parálisis de los pares craneales, rigidez de nuca y signos y síntomas cerebelosos con papiledema. En el TAC se aprecia el hematoma subdural en fosa posterior que no cruza la línea media ni se extiende por encima del tentorio. Pronóstico nefasto con una mortalidad del 95% cuando se detecta en esta zona. Siguiente, por favor. La clasificación. Otra. Esta es según la situación clínica de los pacientes y se clasifica con la escala de Mark-Walder, perdón. Grado 0 es cuando los pacientes tienen ausencia de déficits neurológicos. En el grado 1, los pacientes están orientados y con sintomatología mínima, como cefalea o ausencia de déficit neurológico. El grado 2 es un paciente confuso, desorientado, con déficit neurológico variable. El grado 3 es un paciente estuporoso, con respuesta a estímulos dolorosos y déficit neurológico grave. Y el paciente 4 es un paciente... El paciente de grado 4 es un paciente en coma sin respuesta a estímulos dolorosos, con postura de descerebración o de corticación. Esto es importante al momento de que se está haciendo el seguimiento en un paciente que está con hematoma subdural, porque puede ser que en unas horas de lo que el paciente estaba en un grado 1 o en un grado 0 avance. Entonces se nos va a indicar que el hematoma está aumentando, está resangrando o algo así. Siguiente, por favor. Otra clasificación es la clasificación de Nakaguchi, que nos va a ser según tomografía cómo es la lesión, si es una lesión homogénea, si es una lesión laminar, si es una lesión separada, como la imagen C, o si es una lesión trabecular. Siguiente, por favor, doctor. Ya. La clasificación de Nakaguchi es para dividir los hematomas subdurales crónicos según su imagen en la tomografía. En 4 tipos, de acuerdo a su arquitectura interna, como dijimos, el homogéneo, el separado, el laminar y trabecular. Muchos autores sugieren que estos estadios, como la historia natural de un hematoma subdural, en la cual durante el estadio homogéneo, o sea, el primer estadio, se desarrollan las membranas interna y externa del hematoma y la neovascularización de las mismas. Los neovasos, por su fragilidad, tienden al resangrado y debido a esto aparece una lámina hiperdensa pegada a una de las membranas, que sería ya el estadio laminar, que era la figura B. Y cuando el hematoma madura, se producirá fibrinólisis y el hematoma se separa en 2 componentes. A esto es lo que se denomina el estadio separado, que es lo que se ve en la figura C. Se separan 2 componentes hiper e hipodenso y el movimiento normal de la cabeza no es capaz de homogeneizar. En este momento el hematoma aumenta de volumen y el tejido cerebral alrededor se congestiona y se dematiza. Y en el estadio trabecular aparecen los septos hiperdensos en el lecho de un hematoma que se torna hipodenso. Este es considerado ya como el estadio de resolución. Siguiente, por favor. Y por último, el tratamiento. Si se produce escaso déficit neurológico y siempre que sea un hematoma subdural pequeño, se puede optar por una actitud conservadora esperando su reabsorción. En hematomas de mayor tamaño y que compresión y que tengan síntomas de hipertensión intracraneal, se procederá a una evacuación. Siguiente.
Eso es todo, doctor. Muy bien, ¿alguien tiene alguna pregunta, su compañera? Muy bien, gracias. Vamos a seguir con escala de Marshall. Aparicio Camargo Andrés, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, primeramente, como voy a hablar de la escala de Marshall, quiero indicarles que es el traumatismo craneoencefálico, que representa un problema así a nivel mundial y es responsable también de lo que puede causar algún retraso mental, epilepsias, incapacidad física en muchos de los afectados. Y mediante esta escala, la tomografía de Lawrence-Marshall nos permitirá categorizar el tipo de lesión y detectar a pacientes de riesgo para el desarrollo de hipertensión intracraneal. También en los pacientes con necesidad de manejo quirúrgico y estimar un pronóstico neurológico. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver el grado 1. Antes quería indicar que existen 6 tipos de grados y vamos a empezar con el grado número 1. Aquí vamos a ver el tipo de lesión, que es una lesión difusa 1. Y en el TAC craneal podemos ver que hay sin patología visible en el TAC. Siguiente, por favor. En el grado 2 podemos ver la tipo de lesión es lesión difusa 2 y en el TAC craneal las cisternas presentes con desplazamientos de la línea media de 0 a 5 milímetros y o lesiones densas presentes, sin lesiones de densidad alta o mixtas, mayor a 25 centímetros. Pueden incluir fragmentos óseos y cuerpos extraños. Siguiente, por favor. En el grado 3, tipo de lesión, lesión difusa 3 o de Schwelling. También en el TAC craneal, las cisternas comprometidas o ausentes con desplazamientos de la línea media de 0,5 milímetros, sin lesiones de densidad alta o mixta mayor a 25 centímetros cúbicos. Siguiente, por favor. En el grado 4, el tipo de lesión, lesión difusa 4 de Schritt. En el TAC craneal, el desplazamiento de la línea media mayor a 25 centímetros cúbicos, sin lesiones de densidad alta o mixta mayor a 25 centímetros. Siguiente, por favor. En el grado 5, el tipo de lesión, lesión focal evacuada. En el TAC craneal, cualquier lesión evacuada es quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Y en el grado número 6, el tipo de lesión focal no evacuada. En el TAC craneal, la lesión con densidad alta o mixta mayor a 25 centímetros cúbicos, no evacuada quirúrgicamente. Siguiente, por favor. Eso sería, doctor. Creo que ha habido error en sus últimas diapos, ¿no? Sí, doctor. Es el penúltimo con el último. Lo- Al revés lo puse. Eso sería el grado 6, la no evacuada, y este sería el grado 5, que es la evacuada. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Esta escala los neurocirujanos usamos para tener decisiones quirúrgicas, porque esta desviación de la línea media es importante, ¿no? Y aquí tenemos un hematoma subdural laminar con edema y desviación de la línea media, si es más de 0,5 milímetros, 1, 2,
un centímetro por arriba de 0,5 milímetros, entonces ya tenemos decisiones quirúrgicas, ¿no? En este caso, por ejemplo, del cierre de las cisternas, también nos habla de una compresión generalizada, puede haber hasta una cranectomía descompresiva bilateral para salvar al paciente, ¿no? Por la importancia de esta escala. Bien, ¿alguna pregunta a los compañeros? Ninguna. Seguimos el tercer tema, entonces. Liliana Mayorga Farfán, ¿está bien? Sí, doctor. Voy a empezar. Está bien, doctor. Uso de antibióticos en un TEC abierto. Para comprender mejor cuál es la importancia del uso de antibióticos en un TEC abierto, es importante conocer primeramente qué es un TEC abierto. Siguiente, doctor. Ya. Se llama TEC abierto cuando se observa la salida de la masa encefálica o líquido cefalorraquídeo al exterior, si la lesión es producida y se constata una herida de bala o por arma blanca, en presencia de hundimientos que desgarran la dura madre o lesiones del piso anterior y medio. Siguiente, doctor. El riesgo de una infección en un TEC abierto se produce por contaminación directa, por la presencia de algún cuerpo extraño o fragmento óseo que el proyectil arrastró en su trayecto y se suele acompañar en algunos casos con reacción meningia. Por lo tanto, después de que la etapa aguda de la injuria haya sido tratada, la infección suele ser la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad. Siguiente, doctor. Por lo tanto, el uso de antibióticos es importante y estos se pueden utilizar de manera profiláctica, como terapia temprana o como terapia curativa cuando el proceso infeccioso ya se instauró en el sitio de la lesión. Siguiente, doctor. Por lo tanto, ante la presencia de un trauma cráneoencefálico, clásicamente se suele recomendar profilaxis antibiótica en caso de un TEC abierto, de un TEC penetrante, una lesión con hundimiento o si hay riesgo de presentar fístula. Los gérmenes que más frecuentemente se pueden presentar son el Staphylococcus aureus en un 50% y el Staphylococcus coagulase negativa y en menor proporción Bacillus gram negativos junto a Streptococcus. La administración de antibióticos en un TEC abierto dependerá mucho de las circunstancias individuales del paciente y la experiencia que el médico tenga en el tratamiento de un TEC abierto, por lo que en varios casos clínicos que encontré utilizaban antibióticos de amplio espectro, como es la amoxicilina. Siguiente, la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico. Siguiente, también utilizaban cefalosporinas como la cefazolina o la ceftriaxona. Siguiente, también utilizaban otros medicamentos como la vancomicina, la oxacilina, siguiente, y la gentamicina. En cada uno de estos medicamentos está detallado las situaciones en las cuales se deben de administrar, pero por lo que leí, todos tienen en común que se utilizan en casos de infecciones de piel o tejidos blandos, o como profilaxis de infecciones posoperatorias en cirugías contaminadas o potencialmente contaminadas, o en otros casos particulares, como por ejemplo la ceftriaxona, se utiliza en casos de meningitis bacteriana, la oxacilina en casos de infecciones neuromeningias y la gentamicina en casos de infecciones del sistema nervioso como la meningitis o la ventriculitis.
Eso sería todo, doctor. Bueno, de los antibióticos que ha indicado, la amoxicilina más bueno, aquí la amoxicilina, por ejemplo, eh, la usamos, pero en realidad usamos el clavulánico, amoxicilina más clavulánico, siempre y cuando el paciente pueda deglutir, porque intravenoso no tenemos en el comercio. Lo que más usamos es vía intravenosa la cefalosporina, la cefazolina y la ceftriaxona. La banco y la oxacilina, sobre todo la vancomicina, no usamos de primera instancia, porque son antibióticos que los guardamos en caso de que tengan, sobre todo, cultivos positivos, pero profilácticos, la cefazolina y la ceftriaxona. La gentamicina, la verdad, no hemos tenido uso. En todo caso, la micacina, que es un antibiótico ya de mejor generación, incluso la micacina intratecal, que es mediante un catéter subarachnoideo a nivel lumbar. Bueno, ¿alguna pregunta de sus compañeros? Finalmente falta un tema. Eh, el compañero que falta me pasó su presentación. Y doctor, le pasé de grados de coma. Toma, ¿no? Bien. Sí. Realizar su Valle Ibérica. Entonces, ¿no? Sí, doctor. Ya está. Adelante. Ya. Bueno, primeramente, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar un poco del coma y la clasificación de los distintos grados de coma que existen. Siguiente, por favor. Bueno, primero definimos lo que es el coma. El coma básicamente podemos definirlo como la máxima degradación del estado de conciencia. Es un síndrome clínico caracterizado por una pérdida de las funciones de la vida, de relación y conservación de las de la vida vegetativa, como expresión de una disfunción cerebral aguda y grave. Siguiente. Dentro de los grados de coma vamos a tener esta primera clasificación donde tenemos la obnubilación, que constituye una de las primeras manifestaciones. El paciente yace en la cama, moviliza los globos oculares, entreabre perezosamente los párpados, pero no muestra interés por lo que le rodea. Luego tenemos el estupor, o también llamado coma vigil, se manifiesta en el enfermo por un aumento del sueño, que sin embargo con ciertas excitaciones es posible despertarlo. Su tono de voz es bajo, por estímulos intensos puede respondernos, pero no es capaz de cumplir órdenes. Siguiente, por favor. Luego tenemos el coma como tal, que presenta depresión profunda de la conciencia. El paciente está con la boca entreabierta, por lo que a veces se deslizan algunas secreciones, o puede ser que la mantenga cerrada. Sus ojos también están cerrados. Ante excitaciones muy intensas, el enfermo puede responder con algún monosílabo o una excitación. Existe pérdida de la motilidad, sensibilidad, pero se conservan las funciones vegetativas, aunque a veces con alteraciones. Luego tenemos el coma carus, que es un grado mayor que el anterior. El paciente yace inerte con la boca entreabierta, es sensible a todo estímulo y no podemos comunicarnos con él. Luego tenemos el coma sobrepasado, en el cual la sobrevida del paciente solo se mantiene mientras se aplican técnicas de reanimación. Todo está abolido, acabado, incluso las funciones vegetativas. Siguiente, por favor. Luego tenemos otra clasificación que es los tipos de coma según su lesión anatómica, que los clasifican en supratentoriales e infratentoriales. Siguiente. Dentro de los supratentoriales debutan con focalización neurológica sin coma. Los signos de disfunción progresan rostro caudalmente. Los signos motores son asimétricos
y los signos neurológicos señalan hacia un área anatómica. Ahora, dentro de los signos motores podemos indicar la flacidez, la hemiparesia, la asterixis, que la asterixis es básicamente una alteración neuromuscular que consiste en la aparición involuntaria de interrupciones rítmicas de una contracción muscular voluntaria. Posteriormente también tenemos lo que son los signos neurológicos que señalan hacia un área anatómica determinada. Siguiente. Los infratentoriales van a presentar una disfunción precedente de tallo o inicio súbito del coma. Siempre hay anomalías óculo-vestibulares, las parecias de pares craneales van a estar presentes y los tipos respiratorios bizarros son comunes y casi siempre aparecen al principio, es decir, existen alteraciones de la respiración que, que van a ser distintas a una respiración normal. Siguiente, por favor. Clasificación según la severidad, tenemos el coma ligero, el coma moderado y el coma profundo. Siguiente. El coma ligero. El paciente presenta afectación de la conciencia en un grado más avanzado que en el estupor profundo. Pierde el control de esfínteres y existen muy pocos cambios respiratorios en relación al estupor profundo. Siguiente. El coma moderado. En este coma todas las funciones se afectan es decir, la conciencia, la motilidad, la sensibilidad. Vemos que el paciente tiene menos actividad motora que en el coma ligero. Los trastornos respiratorios son más acentuados y puede haber polipnea, respiración de Cheyne-Stokes y presenta trastornos ventilatorios de importancia. No hay control de esfínteres, aunque hay respuesta a estímulos dolorosos. Hay reflejo corneal y actividad fotomotora adecuada. Siguiente. El coma profundo es un estado donde el paciente no responde a ningún estímulo, ya sea porque tiene el reflejo corneal abolido, las pupilas inactivas, hay trastornos respiratorios muy severos con apneas prolongadas, elementos bulboplégicos, aumento de la presión arterial, arritmias cardíacas, entre otros. Siguiente. Dentro de otros tipos de coma que no entraban básicamente en las anteriores clasificaciones, tenemos estos dos. Para terminar, el coma metabólico y el coma sobrepasado. Siguiente. El coma metabólico va a presentar las siguientes características. La confusión y el estupor preceden a los signos motores ya mencionados anteriormente. Los signos motores son en general simétricos. Las lesiones pupilares están intactas y son comunes la asterixis, mioclonías, temblor y convulsiones. Siguiente. Y por último, el coma sobrepasado es un tipo de coma bastante avanzado donde hay paro respiratorio, pupilas fijas y dilatadas, es decir, va a existir midriasis, actividad cardíaca muy comprometida, tensión arterial baja, asfixia vestibular, todos estos elementos que justifican el diagnóstico de una muerte cerebral básicamente en el paciente. Siguiente. Y eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Bien, ¿alguna pregunta de los compañeros, de sus compañeros? Bueno, entonces agradecemos a los que han preparado los temas. Espero que sea de provecho para todos. Me parecen muy buenos sus temas y algunos detalles, por ejemplo, la compañía de los antibióticos. La idea era de que nos indique los antibióticos para qué se usan, ¿no? Si bien está escrito, pero bueno, la intención era de que lo comparta y presente. Entonces, vamos a ver lo que es el trauma raquimedular, el complemento de lo que es el trauma craneoencefálico. Y para ver el trauma raquimedular, nosotros tenemos que recordar que anatómicamente la columna vertebral está dividida en segmentos. Un segmento cervical, un segmento dorsal, lumbar, sacro y coxígeo, ¿no? El cervical, 7 vértebras cervicales, el dorsal 12, el lumbar 5 y el sacro 5 y el coxis de 3 a 4, ¿no? Esa es la cantidad de vértebras que tenemos. Cada vértebra está compuesta por un cuerpo vertebral
el agujero vertebral, las apófisis transversas, la apófisis espinosa y las carillas articulares, que sería la conclusión. Bien, la columna vertebral, a través de su conducto raquídeo, contiene a la médula en su mayor parte y a nivel lumbar llega la médula hasta L1, hasta el borde inferior de L1, y a partir de eso, en forma descendente, solo se encuentran raíces y lo que es la cisterna lumbar. Siempre debemos recordar esta imagen. Muchos podrán ver una pareja, otros eh, verán algunos delfines, ¿no? Entonces, son situaciones de definición de imagen. Y lo que algunos dicen es, los ojos no ven lo que la mente no sabe. Eso quiere decir que nosotros, para poder aprender, tenemos que acostumbrarnos a ver imágenes, sobre todo en tomografías, radiografías, seguir repitiendo y relacionando de acuerdo a los temas, ¿no? Entonces, ¿qué es el trauma raquimedular? Incluye todas las lesiones traumáticas que afectan las diferentes estructuras de la columna vertebral, o sea, la parte ósea, que sería el continente, y la parte medular o de raíces nerviosas, que sería el contenido, igual que el trauma perencefálico, ¿no? Estas son secundarias, accidentes de tránsito principalmente, y caídas. La mayoría de los casos se producen en los hombres y el pico de incidencia está entre los 15 y los 28 años, que es la vida activa de las personas, ¿no? El nivel más frecuente de los segmentos que hemos valorado es a nivel cervical y la unión tóraco-lumbar, ¿no? Los órganos más frecuentes. Coinciden esto con las áreas de mayor movilidad. 43% van a presentar un déficit neurológico completo, 18% parcial, 3% puede tener un síndrome de Bronce-Quart, que lo vamos a ver, el 3% un síndrome de canal central cervical, 12% hay lesiones radiculares, o sea, lesiones nerviosas que sobre todo se caracterizan por tener mucho dolor, y un 23% de los traumas raquimedulares no tienen un déficit neurológico. El trauma se puede relacionar con los siguientes aspectos: A, cambios morfológicos de la médula, y B, hemorragia y daño vascular. Hay cambios de estructura en la sustancia gris y blanca y cambios en la respuesta bioquímica secundaria al trauma. Nosotros evaluamos al paciente, sobre todo hacemos una anamnesis, que en casos de lesiones raquimedulares, si solo es o sea, si es puramente una lesión de este tipo, no tendría que afectar el sensorio, ¿no? Por lo cual se podría realizar una anamnesis directa, la exploración vertebral, y a esto se hace una exploración neurológica, donde vemos principalmente la fuerza, los reflejos, la sensibilidad y las funciones autonómicas, ¿no? Estudios que se solicitan, las radiografías de columna son muy importantes, la tomografía y la resonancia magnética. Nosotros aquí vemos una radiografía de columna cervical. Esta es una dinámica donde está haciendo una flexión el paciente y estamos viendo lesiones tipo artrosis principalmente, ¿no? Es una radiografía o tomografía de columna dorsal, y fíjense aquí una fractura del cuerpo vertebral con una listesis o desplazamiento de la vértebra supra o la supra-infra, no hay un desnivel, una grada aquí. Entonces el infra probablemente ha desplazado en forma posterior, haciendo una compresión de la médula. Este es un corte axial y vemos como hay un fragmento que está desplazado y está invadiendo lo que es el canal medular. Aquí vemos una resonancia magnética de columna cervical, donde vemos aplastado. Entonces, la resonancia magnética, fíjense que hay una lesión por aplastamiento con un compromiso de lo que es la médula a este nivel, existiendo un cambio de densidad a nivel medular. Fíjense una imagen
intensas, digamos, resonancias, si se describen lesiones, entonces el paciente está con una cuadriplegia porque es una lesión harta cervical. El objetivo del diagnóstico es determinar el estado de la columna vertebral y la estabilidad de la misma. Entonces vemos nosotros si hay fracturas, lesiones como las anteriores, y si estas determinan estabilidad o inestabilidad de la columna, ¿no? Aquí hay algunas clasificaciones. Francis Dennis modificada, ¿no? Hay tipo de fractura compresiva, que el mecanismo, hay una flexión, en la flexión de compresión, sitio habitual, torácica. La mayor parte de las fracturas compresivas son a nivel torácica. También, en segundo lugar, serían las lumbares, ¿no? ¿Cómo determinamos esto? Pues una disminución de la altura de los cuerpos vertebrales. Son fracturas 50% en cuña, son fracturas estables, pero también hay inestabilidad provocando la cifosis por angulación. Aquí las fracturas de T2, L1 hasta L5, igual por altura disminuida, puede haber nosotros vamos a ver más adelante que la columna vertebral, hay una clasificación dinámica de esta que divide la columna en tres pilares, una anterior, media y una posterior, ¿no? Eso va a determinar la inestabilidad, sobre todo cuando se afecta dos pilares de lo que es la columna. Aquí hay una lesión estable, puede presentar cifosis con una subluxación o pseudoartrosis, cifosis y una alteración neurológica por la pseudoartrosis. Hay fracturas por cizallamiento y hay fracturas por luxación. Como ya saben, el manejo del paciente politraumatizado y con lesión cervical, en este caso debe estar, el primer manejo es inmovilización desde que se recoge al paciente, ¿no? No existen lo que son los collarines cervicales, en este caso un collarín cervical rígido, ¿no? Hay tablas sí, tablas para recoger a los pacientes, para el traslado de los pacientes, de modo que tengan inmovilizadores con correas que se aseguran al paciente para evitar rotación, flexión de tórax, de cervix y de región lumbar, ¿no? Esto hasta no haber hasta definir si existen o no lesiones que pueden comprometer sobre todo la médula, ¿no? Pueden haber problemas respiratorios cuando hay un compromiso de fracturas y compresión medular, problemas hemodinámicos, que tienen que ver sobre todo con lesiones cervicales altas. En el sitio del accidente, entonces determina el politrauma, se realizan radiografías, si es negativo se realiza una radiografía dinámica, muchas lesiones tienen que ver con la parte ligamentaria y no solamente con la fractura de los cuerpos vertebrales. Entonces, cuando una radiografía sale negativa, uno no debe confiarse y realizar unas dinámicas porque pueden tener tipo de luxación y no solo fracturas, ¿no? Si esta sale negativa, bueno, solo reposo y a veces usa collarín cervical, ¿no? En caso de salir positiva una lesión tipo fractura, hace una tomografía computada, se ve si hay estenosis o no, compromiso del canal raquídeo. Si es menos del 30%, solo ameritará reposo y puede ser una inmovilización, ¿no? Si es de 30 a 50%, bueno, aquí hay que hacer una cirugía para exéresis o resección de los fragmentos que están invadiendo el canal. Y si es mayor al 50%, hacer un reemplazo de todo el cuerpo vertebral en el nivel donde esté lesionado y además colocar la fijación de columna vertebral, ¿no? La clasificación de las lesiones medulares pueden ser completas o incompletas y haber lesiones a nivel de las incompletas. Tenemos las centromedulares, el síndrome de Brown-Séquard, síndrome de cordón anterior y síndrome de cordón posterior. La conducta terapéutica, la inmovilización, mantener una buena presión arterial, igual que en el cerebro,
con una buena TA media, arriba del 70, mantener una buena oxigenación, la exploración neurológica básica, motora y sensitiva. En el hospital, continuar la inmovilización hasta descartar la lesión mediante estudios de imagen. Sobre todo es la inmovilización, el manejo del paciente con trauma raquimedular, ¿no? Aquí mantener una TA sistólica igual o arriba de 90, una buena oxigenación, se puede colocar sonda nasogástrica para evitar vómitos y la broncoaspiración. Sonda vesical en caso de retención urinaria cuando ya hay datos de compresión medular. La regulación de la temperatura ayuda, no sirve la hipertermia, ya sabemos, la regulación hidroelectrolítica también debe realizarse y repetir la exploración neurológica minuciosamente. La exploración radiológica para ver fracturas, aplastamientos, desviaciones y el tratamiento farmacológico. Bueno, una buena historia clínica, determinar el tipo de mecanismo de lesión, si presentó episodio de pérdida del conocimiento o no, siempre es importante en traumas craneales y traumas raquimedulares, si después del trauma sintió pérdida de la fuerza o si siente algún cambio de sensibilidad como son los adormecimientos o parestesias que se llaman los hormigueos. Se tiene que hacer la palpación de la columna para ver si existe deformaciones, si está bien alineada o si existe desviación. La exploración de la función motora que ve la fuerza en las 4 extremidades. La exploración de la sensibilidad en nuestros pacientes. La exploración de los reflejos. En un principio, cuando se trata de traumas raquimedulares, está ausente los reflejos y la exploración de las funciones neurovegetativas. Usamos este esquema de lo que es la representación de los dermatomas correspondientes a la médula. Fíjense, en el nivel cervical, por ejemplo, C2, C3, C4, hasta C5, lo que es la horquilla del esternón, luego el deltoides, C5, C6, ¿no? Se continúa en la mano, la palma de la mano, C7, el borde interno de la mano, C8, y el borde interno del brazo y el antebrazo, D1, ¿no? Después de D1 tenemos D2, D3 hasta el apéndice sifoides, D7 a D8, el ombligo D10 y la ingle hasta D12. Después empezamos ya con la región lumbar, medialmente la región inguinal, L1, L2, la cara anterior del muslo, hasta la rodilla L3, L4 desde la rodilla a forma caudal, L5 el borde externo de la pierna, S1 el borde externo del pie. Y así sucesivamente vamos describiendo los diferentes dermatomas que corresponden a función de la médula. Esta clasificación, la clasificación Frankel, es para determinar el tipo de lesión, ¿no? Es A o 1, es el grado. Aquí existe parálisis completa motora y sensitiva por debajo de la lesión, ¿no? Aquí parálisis motora completa con algo de percepción sensitiva. Entonces, este es completa, tanto motor sensitivo, y este es motora completa con algo de sensibilidad. El 3, función motora remanente, no útil por debajo de la lesión. El D4, el D o el 4, función motora útil, pero subnormal por debajo de la lesión. Y el E5 es normal. Entonces, la clasificación de Frankel. Otra clasificación de Asia. Aquí, el tipo A, B, C, D, E. El A, lesión espinal completa. El B, hay sensibilidad, pero no hay función motora. El C, función motora de 3 o menos de fuerza. El D, función motora mayor a 3, pero menor a 5. Y sin daño neurológico. La exploración radiológica de la columna cervical, proyecciones AP lateral y oblicua es lo que más sirve, con las dinámicas
para descartar lesiones. Si el segmento inferior de la columna cervical no se visualiza, debe realizarse algunas maniobras como es la tracción de los hombros o la maniobra del nadador. Las radiografías de columna dorsal y hombro, sacra, bilateral a todos los pacientes con politraumatismo es importante realizarlo. A veces encontramos fracturas a estos niveles, ¿no? La tomografía ya es un estudio complementario ya avanzado. Se puede hacer de cortes finos de 1.5 a 3 milímetros de los niveles sospechosos clínicamente. La resonancia magnética ya nos muestra un compromiso intrarraquídeo o radicular también, tienen mayor definición y mayor claridad de las estructuras intrarraquídeas. La mielografía nos ayuda a observación del canal medular. En la actualidad ya no se realiza este estudio. Una radiografía de columna cervical con movimientos dinámicos de flexión y aquí de extensión. Un detalle de las partes de la columna vertebral y cómo se ve a nivel de una radiografía simple. Bueno, aquí apófisis espinosa, aquí están los cuerpos vertebrales, una radiografía con vista lateral, igual los componentes de la columna vertebral. El tratamiento farmacológico sobre todo está dirigido al uso de los corticoides, la metilprednisolona en este caso, debe ser usado un bolo inicialmente de 30 miligramos kilogramos durante 15 minutos, después pausar 45 minutos y seguir usando 5.4 miligramos kilogramo hora como mantenimiento durante 23 horas. Entonces, la primera hora hacemos una dosis o un bolo masivo de lo que es la metilprednisolona, calculando 30 miligramos kilogramo durante 15 minutos, ¿no? Y después el resto de las 24 horas o 23 horas a 5.4 miligramos kilogramo hora es lo que debe pasarse durante las siguientes 23 horas. La tracción cervical se usa en el caso de presentar listesis o falta de alineación de las vértebras. Este es un alobés, fíjense, una lesión sobre todo sin desplazamiento, puede ser fracturas lineales, sobre todo a nivel del axis, ¿no? Fracturas tipo Hartmann se llama esa clasificación, y se fija con tornillos a nivel craneal y esto sirve de apoyo como para inmovilizar al paciente. También el tratamiento quirúrgico, la colocación de tornillos transpeliculares, en este caso un paciente con lesión a nivel lumbar. Abordaje anterior, cervical anterior para fijación, colocación de placa. Fíjense aquí lo que se usa la tracción cervical, se colocan tornillos a nivel del cráneo para sujetar esto que es la herradura que le llamamos, traccionado por un dispositivo que está con una polea, conecta una polea y bueno, con caída sobre peso va aumentándose, se inicia con 5 kilos y se va incrementando 500 gramos cada 24 horas para alinear la columna cervical. Una fractura de la columna cervical, viene con un desplazamiento, una invasión al canal medular y el tratamiento a través de la colocación de tornillos a nivel de los cuerpos vertebrales, una placa de titanio para fijar los tornillos, ¿no? Igual aquí una fractura con listesis. Estas son las placas de caspa, se llaman. Son placas planas, fíjense, de diferentes tamaños y que tienen orificios para los tornillos que se van a implantar. Un cervifix, es una fijación de columna tanto cervical, pero con extensión a lo que es la región occipital, ¿no? Aquí estamos fijando a nivel del hueso occipital y se extiende la fijación a nivel cervical caudal.
Aquí la colocación de una pequeña placa, 2 niveles de fijación. Aquí se ha hecho un cambio de un cuerpo intervertebral, aquí se ha puesto una prótesis y fíjense la fijación con eso. A nivel dorsal, la colocación de tornillos transpediculares, ¿no? Colocando y fijando la columna dorsal alineada. Entonces, los propósitos de la cirugía va a ser siempre fijar y descomprimir la lesión. Muy bien, eso es lo que pasa cuando no estamos preparados. Algunos casos clínicos que vamos a revisar la próxima clase. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bueno, jóvenes, que tengan un buen día. Les agradezco por su atención. Hasta luego, doctor. Gracias. Doctor,